Hoy en Tu Nota es... Si está pasando, está en tunota.com y aquí tenemos pues la portada a esta hora de la mañana. El Congreso Nacional ha aprobado en primer debate dictamen para otorgar más facultades a la UFERCO. Algunos lo ven de forma inconstitucional. Está pasando. Shakira será juzgada en España por un fraude de 15.4 millones de dólares. Capturan en Panamá a grupo delictivo vinculado a tráfico ilícito de migrantes. Arrestan a estudiante con 2 rifles a las afueras de un instituto en Texas. ¿Qué está pasando en estos lugares? Mueren hondureños en accidente automovilístico en México. Piedad Córdoba es retenida provisionalmente para investigación, anuncia migración. Venezuela es uno de los espejos para no retroceder en libertad de expresión. Tenemos que ser metódicos, dice Ramón Savillón, sobre reintegro de policías depurados. Estas y otras noticias están disponibles para usted en Tu... Buenos días a todos. Hoy con uno de los temas que más hemos abordado en los últimos años. Si hay hondureño que sufre cada vez que hay un accidente en nuestras carreteras, cada vez que hay un accidente vial en nuestras calles, con heridos y saldo mortal, soy yo. No digo que soy el único, yo estoy seguro que cada uno de nuestros invitados hoy sufre. Pero es un sufrimiento también asociado a que lo que hoy sucede a una persona que va conduciendo normalmente y que es atropellado por otro, que por velocidad extrema, por ingerir alcohol, por venir leyendo un mensaje en su teléfono, por cualquier tipo de distracción que se puede evitar, comete una falta, le quita la vía a otra persona que va conduciendo de la manera más normal, respetando el reglamento de tránsito, y este último fallece por la irresponsabilidad de otro. O un conductor de una rastra, ingerido de alcohol, con el camión sobrecargado o con mucha carga, que no respeta curvas, que no le importa la velocidad, que se le calienten los frenos, que se dé vuelta, que se suba a la mediana perjudicando a otros. Bueno, no voy a seguir describiendo porque ustedes son testigos que en los últimos años, cada vez que hay un accidente de tránsito con saldo mortal en Honduras, al siguiente día, aquí en Frente a Frente, siempre tenemos a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Y con las preguntas de rigor, ¿qué pasa? ¿Por qué estos accidentes? ¿Cambian los directores de vialidad? Yo, por lo menos en los últimos 5 años, en la última década, cuántos directores han pasado por esa institución han estado presentes aquí en el programa después de un accidente vial. Toda esta introducción para decirles que hoy vamos a abordar esta temática con varias personalidades que yo estoy seguro no solo nos van a dejar importante información, sino que van a generar conciencia en todo el mundo, a nivel de los conductores de carros, de vehículos turismo, a nivel de los camioneros, de los carros pesados, a nivel del político, de la autoridad legislativa, a nivel de la autoridad del gobierno central. Hoy tenemos autoridades del gobierno central para generar conciencia de lo que debemos hacer y evitar las muertes en las carreteras, en las calles, pero además hoy vamos a tocar otro tema fundamental que es importante y no tiene que ver exactamente con la seguridad de nosotros, sino con el mantenimiento de nuestra infraestructura vial. Es otro tema que hemos abordado aquí. Mucha gente, para ahorrar el costo del transporte, sobrecarga los camiones en las carreteras, afectando el pavimento, porque no hay básculas. No hay básculas para limitar el peso de cada vehículo que transporta carga.
Pero miren qué buena noticia. Hace algunos días escuché, ya vienen las básculas móviles. Sinceramente, que me satisfice, me agradó, me alegré mucho saber que ya vamos a poner orden en las carreteras de Honduras. No sé si en todas, pero por lo menos en la CA5 o carretera del norte. CA13. En la CA13 también. Los vehículos van a transportar productos, lo que sea, con un peso determinado, así de simple, para afectar lo menos posible la infraestructura vial. Y ya se les dirá qué pasará con aquellos que transgredan estas normas, que si se les autoriza determinado peso, llevan 2.000, 3.000, 4.000 libras de más. Miren qué interesante el tema. Hoy nos vamos a alejar un poquito de Piedad Córdoba. Piedad Córdoba sigue retenida. La senadora electa de Colombia sigue retenida por parte de las autoridades. Porque aquí hay una contradicción. Mientras el Instituto Nacional de Migraciones dice que esta senadora electa que llegó a Tegucigalpa el domingo, ya de regreso a Colombia vía Panamá, no declaró ayer en el aeropuerto de Palmerola $68,000, cuando ya sabemos que la ley nos dice que si vamos a viajar y llevamos más de $10,000, tenemos que declararlo. Ella no lo declaró, según el Instituto Nacional de Migraciones, sino que se iba y luego el escáner miró algo ahí en sus maletas y eran $68,000. Pero ella dice que sí, que lo iba a declarar, que fue a migración y que iba a darle información, pero que luego le contaron el dinero y ahí pasó todo lo que ustedes saben, que la retuvo la institucionalidad hondureña por no haber declarado esa cantidad. Vamos a ver qué sucede hoy. El hecho es que antes, miren, antes de la reforma al Código Penal, la persona que era capturada en esas condiciones tenía que demostrar que ese dinero provenía de una fuente lícita, la persona. Pero luego hicieron una reforma y resulta que ahora es el Ministerio Público que tiene que probarle a esa persona que la proveniencia de ese dinero, el origen de ese dinero es ilícito. En todo caso, si esa es la sospecha. Entonces vamos a ver qué ocurre hoy, ¿verdad? Si la fuente del dinero de la señora Piedad Córdoba es de una fuente lícita, pero aún así demostrando que es dinero correcto, la van a multar por no haberlo declarado con 1/3 del total de los $68,000. ¿Cuánto es 1/3 de $68,000? Le van a decomisar $20,000. Más de 20. Sí, por no haber declarado esa cantidad. Pero si el Ministerio Público le demuestra que ese dinero tiene como fuente un hecho ilícito, va a tener problemas Piedad Córdoba, la señora que ven en pantalla. Es una política muy controversial en Colombia. Les digo, Gustavo Petro, que es candidato a la presidencia, el domingo son las elecciones en Colombia y con posibilidades de ser el próximo presidente de ese país. Hace algunos meses le dijo, no, alejate, Piedad, de mí, por favor, no digas que andas en mi campaña, porque tú tienes aquí algunas imputaciones judiciales y no conviene que aparezcas conmigo o que hables como que estás hablando a nombre mío, a nombre de mi coalición, mejor alejate un poquito. Ahí le imputan que tiene nexos con un hombre muy cercano a Nicolás Maduro, de apellido Saab, se me ve el nombre en este momento, que está privado de libertad en Estados Unidos, acusado también de lavar activos y otros ilícitos. Así que vamos a ver cómo se resuelve el caso de la señora Piedad Córdoba. Obviamente a mí me gustaría que demostrara, pues, que es como dice ella, que vino a hacer una consultoría y que le pagaron. Otra versión es que un empresario colombiano que está imputado aquí le dio ese dinero. Tiene que demostrar ella que ese dinero no ha surgido de actividades ilícitas. No es ella que tiene que demostrarlo, es el Ministerio Público. Ella tiene que demostrar que ese dinero es lícito. Y así tranquilamente se va para su país, aunque le van a quitar 1/3 del dinero. Muy bien, esta mañana en Frente a Frente
el presidente del Instituto Hondureño de Transporte, don Rafael Barahona. ¿Qué tal, Rafa? Mucho gusto, es un placer tenerte aquí esta mañana en el programa. Bien, bien, agradecido, listos para abordar la temática, ¿verdad? Y pues le saludamos, ¿verdad? También a los periodistas muchas gracias, Rafael, en este momento que todavía está reciente, ¿verdad? El comisionado de policía, don Roger Maradiaga Borjas, de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. ¿Qué tal, comisionado? Muy buenos días, muchas gracias por invitarnos a este programa y aquí estamos listos para abordar la temática y ver de qué manera pues llegamos al corazón y a la conciencia de las personas acerca de este tema como es la siniestralidad vial, ¿verdad? Que por ahí es la segunda causa de las muertes en Honduras. Es al sexto director Nacional de Vialidad y Transporte que le voy a hacer una sugerencia. Sí. Es al sexto que se la voy a hacer en público. ¿Usted conoce el desvío a Támara, donde Sí. está un batallón y que estaba también la Academia Nacional de Policía? Correcto, sí. Pero solo permítame, voy a presentar a Juan Carlos Cuellar, que es el representante de la Federación Internacional de Automóviles en Honduras. Muchas gracias, Renato. Es un placer tenerlo aquí en el programa. Un placerazo, Renato. Gracias. Don Juan Carlos Cuellar, igual el listos representante de la Federación Internacional de Automóviles en Honduras de la FIA. Sí. Si mal no recuerdo, hace unos 7 años estuvo aquí el señor Eccleston. ¿Quién estuvo? Vino el expresidente de la Federación de Automovilismo, que es Mr. John Todd, con su esposa. John Todd fue el que estuvo. Es la artista Correcto. Michelle Yu. Sí, Están sí. en las películas, sí. Eccleston es otra figura mundial Eso, del sí. automovilismo de Fórmula 1. John Todd estuvo aquí, que es fue una gran autoridad, ¿no? Sí, claro, claro. Él fue director Sí. de Ferrari en su tiempo Así y es. después presidente de la Federación Internacional. Ahora es Mohamed Ben Sulayem. Y director de Ferrari cuando Michael Schumacher, Sí, claro. cuando aquellos campeonatos de Fórmula 1 de Michael Schumacher. Sí, él estuvo aquí. Por cierto, que hicimos la entrevista en Chiminique. Exactamente. En Chiminique le hicimos. Ahí estuvo usted también. Sí, claro, por supuesto. Mire Ahí cuántos estuvimos. años han pasado ya, Sí, ¿verdad? sí. Y don Ricardo Gaviria, que es consultor de Movernos Seguros. Don Ricardo también, buenos días. Licenciado, Bienvenido buenos días. aquí al programa. Gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Feliz Día del Periodista y atentos a atender este tema de interés para todo el país y en realidad a todo el mundo. Muchas gracias, es un honor tenerlo. Muy amable. Es un honor tenerlo. Pues en ese desvío a Támara, y antes que ocurra un accidente, porque mire, Sí. por ahí veo yo los vehículos que transportan a policías, Sí. que vienen, ya no es la ANAPO ahí, la Academia Nacional de Policía, ¿verdad? No, ya no. Pero funciona otra dependencia de la Sí, policía. siempre Sí. está funcionando algo policial ahí siempre, porque pertenece a la Policía Claro, Nacional. pertenece a la policía. Les estoy hablando donde era Nido de Águilas. ¿Tú conociste, Exactamente. Rafael? Sí. Donde era Nido de Águilas. Y está un batallón. ¿Qué batallón es ese? Es el batallón de las... Es un táctico, batallón. el táctico. Es el táctico, ¿verdad? Sí, Es el táctico. táctico. Pues Paracaidismo. cuando usted viene de la aldea y va a empalmar con la carretera CA5 Sí, para dirigirse a Tegucigalpa, bueno, mano derecha. Sí. o para seguir el trayecto hacia el norte del país, porque para el norte, puede sí. hacer Sí. ambas actividades. Sí, Miren, cuando uno viene hacia Tegucigalpa, da la vuelta para empalmar con la CA5, uno queda viendo hacia el norte, por si viene vehículos. cierto. Y generalmente ahí vienen rastras de vehículos a 100, 120, 140. Sí, sí, es verdad. Pero ahí hay como 3 vías. Las 2 y otra donde los vehículos, los autobuses de pasajeros, vehículos turismos y rastras se estacionan porque hay unas pulperías y la gente se detiene a comprar. Sí, Entonces, uno va a salir a la carretera, a la infraestructura, digamos para venirse para Tegucigalpa. sí, Queda viendo así al norte, hacia el norte, evitando ir a colisionar. correcto. Pero todos los vehículos que se estacionan ahí Le le quitan, bloquean la le visión quitan a la uno. visibilidad, sí. Mire, yo se lo he dicho, a tanto director de vialidad viene aquí. Miren, un día vamos a tener un accidente mortal. De hecho, ya han habido accidentes mortales con motociclistas. Hagan algo, hombre, hagan algo, les digo. Claro. Por ahí viajan muchos policías, por ahí viajan muchos militares. Hagan algo para evitar una tragedia.
Sí. Y han pasado como 6 directores. No sé. Déjenos usted un sello. Vamos a tomar. Por favor, mire, y evitemos un accidente vial en esa Vamos zona. a tomar nota de eso, licenciado, y lo vamos a hacer. Vamos a ver. Vale la vamos a pena. estudiar, sí. ¿Cómo le llaman, Rafael, a esas herramientas que ponen en esas carreteras así, en recta sobre todo, para que reduzca la velocidad? Reductores de velocidad se llaman. Reductores de velocidad. Sí. Vale la pena que pongan reductores de velocidad Sí. y evitemos una tragedia. Sí. Porque ojalá no ocurra, pero el día que si ocurre Va a ser alguna tremendo, vez, sí. No, mire, vamos yo a tomar. voy a venir a decir aquí, Sí, sí, lo sí. advertimos, hombre, lo advertimos, Tiene pero somos razón. indiferentes. Sí, vale la tiene pena, razón. Sí. comisionado, Lo vamos a hagámoslo. hacer, lo vamos a hacer y un día usted puede mandar las cámaras y lo vamos a hacer. ¿Verdad? Sí. Claro que lo vamos a hacer. Le digo porque yo paso todos los días por esa carretera y siempre me da un temorcito pensar que en cualquier momento podríamos tener ahí algo que lamentar. Claro. Muy bien. Sí. Cada año mueren en el mundo 1.3 millones de personas por siniestros de tránsito. Cada año mueren en el mundo 1.3 millones de personas por siniestros de tránsito. A esta cifra contribuimos nosotros. ¿Con cuánto aproximadamente? Aquí en Honduras, ¿cuántos muertos por accidentes de tránsito anualmente? bueno, aquí andan por los 1.500 1.500. muertos por accidente de tránsito anualmente, ¿verdad? El año pasado esa cantidad de muertos subieron el año pasado y bueno, esperamos este año que reducirlo, ¿verdad? De luego, pero acordémonos que el parqueo, o sea, los aumentos, vehículos aumentan, ciudadanos aumentan y por ende tienen que aumentar los accidentes y todo eso. Y nosotros pues estamos ensayando y estableciendo estrategias para poder ver de qué manera podemos evitar cada día más accidentes de tránsito. Latinoamérica contabiliza 100.000 muertes al año por dicha causa, aun cuando su parque vehicular es varias veces inferior al de los países más desarrollados. Según la información de la OMS, Latinoamérica registra una tasa de 17 muertos por cada 100.000 habitantes, superior al promedio mundial, con tendencia creciente por cuenta del incremento en el parque vehicular de motocicletas, como lo dice el comisionado de policía, don Roger Maradiaga. Entre 2013 y 2021, Honduras registra en promedio 1.374 víctimas fatales, 83% de los cuales son hombres, lo que hace que tenga una de las mayores tasas de mortalidad por siniestros de tránsito por cada 100.000 habitantes en la región. Incluso durante 2020, año en el que la mayoría de países adoptaron medidas de restricción de la población por cuenta de la pandemia de la COVID-19, Honduras registró cerca de 1.200 fatalidades por esta causa. ¿Te imaginas, Rafael? Sí. Aún en la pandemia, cuando había restricción, ¿Qué? 1.200 fatalidades, 1.200 muertes por los accidentes. ¿Cómo valorar esto, Rafael Barahona? Sí, no hay duda de que se requiere primero elevar los niveles de conciencia, ¿verdad? Todo esto tiene que ver con procesos de cambio también cultural, ¿verdad? De conciencia, de capacitación, de formación de conductores en todos los niveles, ¿verdad? En el tema del transporte público, que es lo que nos está tocando rectorar en este momento, pues hay una tarea grande sin duda alguna. Hay 130.000 unidades de transporte público, ¿verdad? En todas las modalidades, desde los mototaxis hasta los transportes de carga, ¿verdad? Urbanos, interurbanos, etcétera. Apenas, claro, el instituto tiene una escuela de capacitación que tiene 2 años y medio más o menos de estar funcionando. Se han logrado capacitar cerca de 4.000 conductores, sobre todo de carga en su mayoría, ¿verdad? Eso es importante, pero vamos avanzando a un ritmo, digamos, muy lento. Apenas el 2.5% de esos 130.000 que existen en el parque vehicular, que son transportistas, ¿verdad? Y que tienen la misión de transportar mercadería, pasajeros y todo lo demás. Entonces hay una gran tarea. Vamos a establecer convenios con diferentes instituciones para poder masificar y poder llegar a una cantidad
superior, ¿verdad? Y superar esos porcentajes que actualmente tenemos. Esos son retos institucionales. Estamos, por supuesto, generando algunos cambios, ¿verdad? Vamos a generar algunos convenios posiblemente con Infop, en la zona norte con la Asociación de Maquiladores de Honduras. Hemos hablado, ¿verdad? Y se han visto ellos anuentes a podernos colaborar con los centros de formación que ellos tienen para poder masificar, ¿verdad?, estos procesos de capacitación. Todo es de ir adaptando la currícula y las capacitaciones que se necesitan en cada una de las modalidades del transporte. Pero, digamos, eso es como tarea en el transporte público, ¿verdad? La conciencia que hay que generar también en el ciudadano que tiene su propio vehículo y que sale día a día a transitar por las calles del país, pues también es donde se necesitan proyectos más integrales, ¿verdad? Tenemos leyes, pero todavía no hemos sido efectivos en la aplicación de las mismas, ¿verdad? Y que por eso ellos como BID, como Federación de Automóviles, están impulsando los proyectos para que podamos también, ¿verdad?, reducir esos índices de mortalidad y de fatalidad, ¿verdad?, que existe en el tema de tránsito, ¿verdad? Que podamos asegurarle además, ¿verdad?, a terceros de manera integral, ¿verdad? Aquí estamos hablando de seguros, ¿verdad? Aquí está involucrado el tema de salud, ¿verdad? La gran cantidad de accidentes de tránsito que hoy generan, por ejemplo, las motos, ¿verdad?, normales, ¿verdad? Hay un parque vehicular de más de 500,000 de motocicletas hoy en el país que generan una gran cantidad de accidentes, ¿verdad?, a personas que normalmente van transitando a pie, ¿verdad? Entonces, todas esas dificultades, ¿cómo las integramos, verdad?, en un todo que haga que el sistema funcione, digamos, de una manera más adecuada para todos aquí, ¿verdad? Para reducir accidentes, para reducir temas de gastos de salud, para garantizar reparación de daños a terceros, ¿verdad? ¿Cómo generamos esas iniciativas y que sean accesibles también para la población? Bueno, esos son los retos que hay que plantearnos como país también. Comisionado de Policía, don Roger Maradiaga Borjas. ¿Cuántos hombres que coronan con éxito sus más de 30 años de carrera policial pasan por la dirección que usted está en este momento? ¿Hace cuánto se hizo cargo de esa dirección? Desde el 10 de febrero. Desde el 10 de febrero, abril, no hace mayo. mucho, no hace mucho. Sí. No tiene ni 4 meses. No tiene ni 4 meses de estar ahí. Sí. Pero estoy seguro que con esa agudeza por la formación policial y por estar actualizado de todo lo que pasa, de todo lo que tiene que ver con la seguridad de los hondureños, Sí. se da cuenta de cada accidente vial con saldo mortal que hay en Honduras. Cuando la superioridad le dijo, tú serás el nuevo director nacional de vialidad y transporte, Sí. ¿qué asoció en ese momento con la idea de dejar huella en esa dirección? No solo pasar por ahí como parte del currículum Claro. de la policía, sino pensar. Sí. Hay un famoso director de transporte de los años 60, 50, que no recuerdo el nombre, que todo el mundo habla de él en Honduras. Es famosísimo porque dicen que fue el que ordenó todo el asunto de la actividad del transporte en Honduras. Ya me voy a recordar, y si no, alguna persona de 60, 70 años seguro, famosísimo, todo el mundo habla de él como el referente en cuanto a organización en la actividad vial en el país. ¿Qué fue lo primero cuál fue el primer compromiso que se hizo usted cuando le dijeron se va a hacer cargo de esa dirección de vialidad? Bueno, el primer compromiso es ser una dirección incorruptible, ¿verdad? Yo me propongo en mi corazón siempre de ser un cambio al interior, primeramente del recurso humano que tenemos adentro de la dirección como funcionario policial. Yo creo que cambiando nosotros por dentro, ¿verdad? Evitando la corrupción y atacando la corrupción, lo que es el soborno, las dádivas, los malos tratos a las personas, la violación de los derechos humanos, enseñándole eso a cada policía, creo que vamos a mejorar porque es necesario que nosotros cambiemos por dentro, o sea, al interior, tener ese carácter de un buen policía, de un buen funcionario, porque nos han tachado de que somos corruptos. Y quisiera, ¿verdad? Y Dios sabe bien de que yo quisiera que dejar un legado, y el principal,
que quiero yo que se acuerden de uno, como usted se está acordando de ese varón, es que dejamos una dirección honesta, íntegra, recta, que haga lo bueno, lo recto, que aplique la ley, ¿verdad? Que no tuerza el brazo al momento de aplicar una sanción, porque solo a través de cumplir la ley, pero el funcionario primero tiene que cumplirla. Debemos de estar limpios por dentro para poder limpiar por fuera. Y eso lo estamos haciendo a través de capacitaciones, a través de orientaciones que se le da al personal todos los días en todas las unidades policiales de la Dirección Nacional de Tránsito, porque a mí me interesa como director que el policía esté, para empezar, yo tengo que dar el ejemplo como autoridad, ¿verdad? Yo tengo que dar el ejemplo, porque yo soy una persona incorruptible, ¿verdad? Yo no voy a permitir actos de corrupción dentro de mi administración, y como ende, también el funcionario policial tiene que estar bajo esa sombra a nivel nacional, y no solo de la policía de tránsito, sino que debemos de ser todos a nivel nacional. Así que lo primero es dejar una policía que sea incorruptible, hermano. ¿Cuántos son los policías de tránsito para todo el país? Tenemos ahorita 1.890 policías. ¿Y el parque vehicular, Rafael Barahona, del país? 130.000 solo de transporte. Solo de transporte. En el parque vehicular supera bien los 2 millones de unidades. Imagínate, 2 millones. Sí. Y 1.800 policías. Si solo motos hay más de 500.000 ahora, sí, pues, circulando. Si es que ahora uno con las motos... 800.000 hay. ¿800.000? Motociclistas. Motocicletas. Bueno, 800.000. Esos datos yo los manejaba en la regiduría. 800.000 motociclistas, ¿se imaginan ustedes? Sí. Me parece que es una tremenda contradicción. Sí. Este tremendo parque vehicular y de motocicletas en Honduras para 1.800 policías. Es cierto que no somos un país que nada en recursos económicos, pero yo creo que la superioridad de la policía debe empezar a reflexionar sobre la cantidad de agentes de tránsito que tenemos para este inmenso parque vehicular. Y ahora pasemos a lo otro. Un país que en promedio, entre el 2013 y el 2021, tenía 1.374 víctimas fatales de accidentes de tránsito. Miren qué accidentes. Les ruego que mire estos accidentes, don Ricardo Gaviria, que los observe. Ahí ha hecho un resumen mi compañero productor para cuando tenga su espacio. Esto es en la carretera CA5. Esto es en la carretera CA5, carretera del norte, que es la carretera que va para San Pedro Sula. Un país que en tiempos normales, antes de la pandemia, tenía 1.374 víctimas fatales. Y que en el 2020, cuando había muchas restricciones, el primer año de la pandemia, hubo 1.200 fatalidades. Quiere decir que aunque el país esté restringido en la circulación vehicular, prácticamente el número de muertos fue cercano al promedio de muertes que tenemos en nuestras carreteras, sin haber las restricciones de la pandemia. Algo malo debe estar sucediendo en Honduras. Algo malo debe estar sucediendo en Honduras. Y esto ya debe verse como un problema de salud pública, claro, esto que está sucediendo. Voy ahora con el presidente de la Federación Internacional de Automóvil en Honduras, Juan Carlos Cuellar, y don Ricardo Gaviria, que es un consultor de Movernos Seguros de la Federación de Automovilistas de Honduras. Así es, ¿verdad, Juan Carlos? Sí, de automovilismo, sí. Para que nos dé a conocer sus puntos de vista sobre esta situación problemática que atravesamos los hondureños en este aspecto, por favor. Bueno, gracias, Renato. Bueno, la verdad es que es bien amplio. Esto de la seguridad vial es sumamente amplio y viene desde la educación, desde que adquirimos un vehículo. Esto que llamamos licencia, que pues obviamente es un permiso para conducir, pues trae muchas responsabilidades que la gente no lo ve así, solo lo ve como es un permiso para que yo pueda manejar. Pero al final de cuentas es algo que nosotros tenemos que tomar como iniciativa propia, de educarnos y de saber realmente hasta conocimientos del vehículo que estamos nosotros utilizando. Parece mentira que no leemos el manual del propietario, por ejemplo. Incluso el mantenimiento del vehículo es importante para nuestra seguridad también. Mucha gente piensa que de repente
eso no tiene nada que ver con la seguridad vial, y claro que sí, si el vehículo se te queda y estás varado, estás quedado en una carretera, pues obviamente estás obstaculizando el paso y puedes ocasionar un accidente. Hay muchas cosas, Renato, que se pueden platicar. Ayer precisamente me hablaba un amigo, saludos a Osvaldo, y me dice, Juan, tengo 4 cascos y voy a alquilar una moto. Le digo, pues, ¿hace cuánto compraste un casco? Y me dice, bueno, yo lo compré hace, no sé, ni recuerdo cuándo fue. Los cascos, como todas las cosas, tienen vencimiento. Parece mentira, pero la gente ni siquiera sabe eso. Estábamos hablando de 800,000 motociclistas en el país y habría que ver cuántos de ellos saben que su casco vence a los 5 años y que se va deteriorando y que se va deshaciendo por dentro y que, de hecho, con solo que se caiga, ya ese casco no le va a servir. Entonces, de ahí vienen tantos problemas y solo le estoy mencionando una de miles de cosas que se pueden mencionar. Nosotros como federación, como Asociación Hondureña de Automovilismo Deportivo que preside Sebastián Pastor, pues nos hemos dado la tarea de, igual que la Federación Internacional, porque mucha gente piensa que la Federación Internacional nada más es Fórmula 1, WRC, sí, es la reguladora oficial de los eventos más importantes del mundo en el ámbito deportivo. No es la excepción en nuestro país, pero desde que lo agarró John Todd hace ya algunos 12, 13 años, y ahora con el nuevo presidente, pues más del 50% se ha dedicado a la seguridad vial. Yo creo que es un buen trabajo que se ha realizado a nivel global. Honduras no es la excepción y parte de eso es el taller que se llevó a cabo el día de ayer con 2 días, Renato. Entonces, al final, yo sí quiero basarlo en educación y en infraestructura. Mencionábamos porcentajes. Cerca del 50% de la gente que muere son peatones, o sea que también la educación nada más, no solamente es para la persona que maneja, es para la persona que también anda en la calle. Claro, buen punto. La infraestructura no está, no sé cuántos de los que me están viendo caminan o corren en las mañanas, no tenemos calles, no tenemos aceras, están destruidas. Entonces, nos vemos los peatones obligados a caminar en la carretera, en la calle. Entonces, son varios los factores, Renato, realmente. Bueno, y ahora que don Ricardo Gaviria, que es consultor de Movernos Seguros, luego de escuchar todos estos elementos reflexivos para introducir el programa, nos gustaría que nos dé su opinión y su experiencia en este asunto y su rol como consultor de Movernos Seguros. Muchísimas gracias. Primero, saludar a todo Honduras y es un placer estar acá. Y quiero dejar tal vez la primera reflexión en el sentido de que este no es un problema exclusivo de Honduras, este es un problema mundial. Este es un problema que las distintas organizaciones como la Organización Mundial de la Salud quieren abordar porque en efecto, como usted lo dice, licenciado, esto es un problema de salud pública. Esto es una pandemia que no se le ha reconocido ese nombre, pero el nivel de fatalidades que ocurren es muchas veces más que las de cualquier otra patología. Y debe tener un abordaje integral, no solamente desde la perspectiva de lo que puedan hacer las autoridades. En ningún país del mundo va a existir tanta fuerza policial para controlar los vehículos que hay. Entonces, cuando usted abre el programa el día de hoy e invita a la reflexión, es ser conscientes de cuál es mi rol en la vía frente a un elemento clave y es que compartimos una sociedad, compartimos una vía y el hecho de que mis acciones pueden incidir bien o mal en otro debe estar presente cada vez que yo me monto a un vehículo, cualquiera que sea, moto, automóvil, transporte público, rastra, no interesa. El hecho de que yo me siente al volante implica que debo tener una responsabilidad conmigo, con mis ocupantes y con el entorno. ¿Cuál es ese rol que yo tengo? Y en efecto es un efecto multicasual, eso es un tema multivariable. ¿Qué tanto los vehículos tienen protección activa y pasiva? ¿Cuál es la calidad de los vehículos que transitan por Honduras? ¿Cómo es el diseño de las vías? ¿Cuáles son los elementos con los cuales se están construyendo las vías? ¿Cuál es el trazado de las vías? ¿Cómo son los separadores que hay, por ejemplo, en la CA5 viniendo de Palmerola para Tegu? ¿Hay la posibilidad de un choque frontal a alta velocidad porque no hay un separador en la mitad o no? Usted hizo ese trayecto, ¿no? Sí, señor, tuve la fortuna de hacerlo viniendo. ¿Y qué sensaciones tuvo? Hay que reconocer que Honduras ha dado pasos importantes en materia de infraestructura vial, pero hay oportunidades de mejora. Y debo narrarle mi historia personal, porque desafortunadamente el conductor que me trajo a mí tuvo 2 microsueños durante el trayecto y por poco se pasa al siguiente carril. Sí. Entonces la actitud que tuve que abordar es, oye, me paso al sitio de adelante, me pongo a hablar con el conductor, mantenerlo despierto, hacerle la reflexión, descansaste.
Me dice, no, es que he tenido 2 días de trabajo intenso, paré a medianoche, a las 4 de la mañana volví. ¿Cuál es mi actitud personal frente a los demás? Pero ese no es el otro componente, la formación de los conductores. Y hay un tema, comisionado, que ustedes han destacado y que hay que hacerlo visible, la importancia de la formación profesional de conductores. Conducir no es tener una palanca de cambios y saber mover un timón, es tener una actitud, una capacidad mental y una responsabilidad frente al otro. Es la capacidad de sanción y de multas, es el actuar de la policía. Y me desplazo al supermercado, me desplazo a mi lugar de trabajo, en fin, hay mucho que considerar. Hoy con la venia suya vamos a hacer un ejercicio práctico con la audiencia, justamente para invitar a la reflexión, para que no nos quedemos con el dedo acusador de es que la culpa es de A o B o C, sino que cada uno a conciencia entienda que esa cifra de muertos, perdónenme, escandalosa que tiene Honduras, tiene que bajar. Y es escandalosa no porque sean Honduras, es escandalosa porque son prevenibles, porque todas las muertes por siniestros de tránsito se pudieron haber prevenido, con un mantenimiento adecuado de vehículos, con haber entendido que la vía estaba mojada, con haber dormido suficiente antes de tomar el vehículo. Es una reflexión de inicio como para que vayamos avanzando. No, interesante, qué buena reflexión, qué buena reflexión. Y es que el 90% de los accidentes son por errores humanos, ¿verdad? La irresponsabilidad del conductor, ¿verdad?, tiene que ver bastante en los accidentes de tránsito. Lastimosamente, el responsable directo del accidente de tránsito es la persona. ¿Por qué? Porque, como bien lo hablaba usted, hay personas que van hablando por celular, otras van comiendo aún manejando, otras personas van, mire, con solo que cambien el radio, ¿verdad? Se distraen y, o sea, es error humano el 90% de los accidentes de tránsito, en su mayoría. El otro 10% es porque no hay señalizaciones y así otras cosas externas, pero si nosotros, ¿verdad?, las personas fuéramos conscientes de que vamos manejando, de que debo de revisar mi vehículo, debo de ir atentos a las señales de tránsito, debo de ir pendiente manejando la ofensiva y a la defensiva, le aseguro, o por ejemplo, si yo tengo sueño, porque hay muchos que, como dije, se dan vuelta en lo parejo, pero ¿sabe por qué? Es porque se duermen en su mayoría. Entonces, si yo tengo sueño, hay veces que a mí me toca viajar largo en todo, pero ¿qué hago yo? Miren, deténganse ahí, o cuando yo voy manejando, ¿verdad?, en mi carro propio, deténganse, voy a dormir un poco, duermo una media hora y sigo mi camino y tranquilo. Pero hay gente que se duerme, hay otros que andan alcoholizados y a eso depende de la persona, pues. Es un error humano, ¿verdad?, los accidentes de tránsito, solamente eso. No, muchas gracias, interesantes reflexiones. Sí, Rafael. Hay un sector que se maneja muy bien en el tema de la responsabilidad que deben de tener sus conductores, sus pilotos, y es el de transporte de combustible, ¿va? No deben de trabajar más de 10 horas, por ejemplo, después deben de descansar, ¿verdad? Están certificados, ¿verdad?, forzosamente, ¿verdad?, bien capacitados. Las unidades de transporte tienen regulador de la velocidad, ¿va? Están controlados y monitoreados constantemente con GPS, tienen otra tecnología, ¿va? Les llaman, les dan alerta, tienen una administración de flota, ¿verdad? Hay muchísimos factores también que pueden incidir, ¿verdad? No solo el humano, a veces las empresas le ponen sobrepeso, ¿verdad?, al transportista de carga. Ya vamos a hablar más sobre allá eso. de lo que la unidad que está haciendo ese traslado de mercadería está diseñada para soportar, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas contribuyen en la generación de accidentes. Yo voy a aprovechar la presencia de Ricardo Gaviria porque, bueno, Claro. Tanto Rafael como el comisionado viven en Honduras y en cualquier momento podemos invitarlos. Claro. Lo mismo que Juan Carlos Cuellar. Pero Ricardo, usted no vive aquí, ¿no? No tengo la fortuna de vivir en Honduras, ¿no, ¿Usted ¿dónde vive? ¿En Colombia? En Colombia. En Colombia. Entonces, vamos a aprovecharlo. Mire, si a uno, cuando transita por las carreteras, le parece inaudito que usted vaya con la mano izquierda controlando el timón o con la mano derecha Mensajeando. si ya en un automóvil hacemos eso, ¿no cree que es todavía peor que un motociclista con la mano izquierda y con la otra? Sí.
en una carretera como la CA5, como la que usted utilizó para venirse de Palmerola a Tegucigalpa. Mire, cuando ve esas cosas usted, cuando ve esas cosas, ¿qué es lo que se imagina? ¿Qué está pasando en este país? ¿Por qué un motociclista anda con su moto y viendo el teléfono celular? Licenciado, tengo la respuesta, pero voy a dejar que sea su audiencia la que conteste eso. Y si usted me lo permite, vamos a hacer un ejercicio para demostrarle por qué. No sé si producción nos puede ayudar con la imagen 1 que habíamos traído. Si no, lo hacemos aquí rápidamente de manera lúdica. No, aprovechemos entonces para ir a la primera pausa comercial y luego hacemos el ejercicio. Hagámoslo entonces. Y yo sé que cuando Rafael Barahona, nuestro comisionado del transporte, del Instituto del Transporte Terrestre, dijo, también hay otra causa, dice, esos tremendos camiones, esas rastras con sobrecarga. Rafael solo estaba allanando el camino para decirnos, Renato, la otra semana comenzamos con las básicas. Así es. No, Efectivamente. Rafael lo conozco desde hace años. Y me estaba diciendo, hagámoslos temprano, no lo hagamos allá por las 9, hagámoslo a buena hora. Sí. Que ya vamos a tener esas básculas móviles para saber el peso con que andan en las carreteras esos transportes que hagan productos. Claro. Muy bien, todo esto ya en unos minutos, no te preocupes. Vamos primero a la pausa y luego el ejercicio del que nos está hablando Ricardo Gaviria desde hace ratitos y que me genera mucha expectativa. Comisionado presidente del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, el comisionado de Policía Roger Maradiaga Borjas de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, Juan Carlos Cuella, representante de la Federación Internacional de Automóvil en Honduras. El presidente es don Sebastián Pastor. Saludos a Sebastián. A través suyo. Claro, por Seguro supuesto. nos está viendo Sebastián. Ya días no lo miramos. Y don Ricardo Gaviria, consultor de Movernos Seguros. Es decir, esta es una tarea pendiente, Rafael. Claro, en Honduras, ¿no? claro que Esto sí. de los seguros en el transporte es una tarea pendiente. Me imagino que vamos a hablar de eso. Vamos ¿no? a hablar de eso, Que sin duda. Ese es uno de los objetivos también. Sí. Desde que nací, a los 5 años vengo escuchando yo ese tema de los seguros, de los seguros, de los seguros, de los seguros. Pero no se oye. Cuando digo no se oye, lo digo en sentido figurado. No hay políticas claras en esta materia. Usted quería hacer un ejercicio porque estamos hablando de que el asunto de las fatalidades, producto de los accidentes, es de suma gravedad en Honduras. De suma gravedad en Honduras. Por favor, don Ricardo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, si podemos compartir con toda la audiencia una pregunta muy sencilla y también a las personas que nos acompañan acá en el estudio. Ustedes están viendo esta pregunta en donde queremos reflexionar cuál representa más riesgo, el tiburón o el perro. Hay dos imágenes, es muy fácil. ¿Qué opinan ustedes desde casa? ¿Cuál le genera a usted más sensación de riesgo? ¿Cuál representa más riesgo? Y más de uno se está preguntando, oye, hoy vamos a hablar de siniestros de tránsito, ¿qué tiene que ver un tiburón y un perro? Bueno, seguramente ya lo contestaron, no sé si aquí hay alguna persona que se quiera animar, me dice quién, qué representa, pero lo que hemos encontrado en todos los estudios que hemos hecho, y esto es en más de 20,000 encuestas por más de 18 años en el que Si estamos en quiere, eso. hagamos el pequeño ejercicio Por aquí. favor, adelante. Rafael, ¿quién te inspira más temor, el tiburón o el perro? No, el tiburón en la lógica básica, ¿verdad? De Perfecto, dar una tiburón. respuesta así inmediata. ¿no? ¿Y a usted, comisionado? Sí, también. Y hay todavía razas más El Pero turcal, sí. el afgano. más intensas que el pitbull. ¿Y usted, Juan Carlos? No, igual. ¿El tiburón? El tiburón, definitivamente. Es que uno se prejuicia, no se imagina verse en la panza de un tiburón, Sí. ¿verdad? O con miembros desmembrados producto de las mordidas. Pero bueno, Muy posiblemente bien. el tiburón. Entonces Ricardo. nos vamos con el tiburón. Y en casa seguramente muchos de ustedes también escogieron el tiburón. Pasemos a la siguiente pregunta. Dejemos en remojo por ahora esta. Vamos a la siguiente pregunta, por favor. Y esta es muy sencilla. Sí. Quisiera que en una escala de 1 a 10, donde 1 es muy malo y 10 es muy bueno, me dijera, ¿usted qué tan buen conductor es? Muy fácil la pregunta. Allá en casa, usted que Sí. tiene una licencia, de 1 a 10, ¿qué tan buen conductor es? Comisionado, ¿se anima a darnos un número? Yo digo que ando en un 8. Ocho. Porque siempre cometemos algunos Roger. errores. Yo en un 8 o 9 por ahí. 8 o 9, muy bien. Sí. Licenciado, no puedo evitar que usted nos conteste. No, mire, yo le digo algo. A mí me critican porque dicen mis compañeros que yo todo lo que siento lo digo. Yo no guardo nada. Yo en ese aspecto
soy auténtico. Mis sentimientos los expreso y aunque algunas veces eso me hace daño, yo me califico con un 5. 5. Muy Y bien. porque alguna gente no me va a creer, no digo 4. Soy irresponsable, profundamente irresponsable con el timón. Y hoy me voy a sincerar con usted porque trato de que mi experiencia le sirva a mucha gente para rectificar. Así que parto de 4. Muchas gracias. Ya me va a vigilar más de cerca el comisionado. Ya sabes por qué necesita el Juan operador. Carlos, ¿qué Bueno, opinas? yo increíblemente, a pesar de que he recibido cualquier cantidad de cursos en el extranjero de diferentes modalidades, inclusive deportivas, he recibido cursos incluso de drifting, he recibido cualquier cantidad de cursos, aún así yo me califico con un 4 también. 4. Wow, Sí, porque muy al final de cuentas uno se va dando cuenta de que uno no es perfecto, pues, y que la cantidad de imperfecciones son muchísimas. Muy bien. ¿Y el conductor promedio hondureño cuánto sacaría? De 1 a 10, el conductor promedio en Honduras, ¿cómo le va? ¿Cuánto sacaría el conductor promedio? ¿Cuánto saca ese conductor de motocicleta, domiciliario, de rastra, de No, transporte los de público? motos están aplazados. Saquemos un número general para no ponerle nombres. Yo creo que Sergio. para nosotros es difícil ponernos a prejuzgar así, ¿verdad? Toda la población, pero sí hay mucha irresponsabilidad y lo que genera mucha irresponsabilidad es el aparato. No, pero mira, Rafael, dilo, porque si yo te pregunto, Sí. ¿cuál es el nivel de escolaridad de los hondureños? Debidamente comprobado. Sí. El nivel de escolaridad en este momento y después de la pandemia Sí. anda en 6 Ah, años. es muy bajo. Bajísimo. Sí. Hay que decirlo. Y que no nos duela que más bien ese sentimiento de vergüenza que sentimos nos sirva para rectificar, reimpulsarnos, reinventarnos como hondureños, que tenemos un gran potencial, pero algo nos ha pasado. 6 años de escolaridad es escandaloso. Tú que tienes ya varios meses de estar ahí, dime, No, ¿con cuánto calificas al conductor si hay que hondureño? valorar el sector transporte, estamos muy bajos, ¿verdad? ¿Le pones un 3 o un 4? 4. 4, ok. Considerando... Un 4. Perfecto. Comisionado. Un 4. 4. 4. 4. No, correcto. Sí, igual, yo le doy un 3 más bien. Bueno, estos resultados que tenemos acá no son exclusivos de Honduras. Y esto es un fenómeno que para mí como consultor es impresionante, es fascinante, pero es preocupante. Porque es que aquí acabamos de tener una realidad muy dura. Cada uno de nosotros se califica mejor que el promedio de los demás. Y eso quiere decir que yo soy mejor que usted. Y por lo tanto, cuando lanzamos alguna campaña, algún programa de prevención vial, algún mensaje que haga reflexionar, ese mensaje no es para mí. Ese mensaje es para el otro, que es el irresponsable. Ah, no, yo sí lo sé hacer. El problema no es mío, el problema es de los demás. Y ahí hay una barrera muy fuerte Claro. que hace que la seguridad vial sea un problema tan difícil de abordar. Porque cuando hacemos la reflexión de la reparación y el mantenimiento de los vehículos, el mío sí está bueno. Sí. Y el casco mío está bueno. ¿Y qué tanto sé manejar? Perfecto, yo sé esquivar. Entonces, ahí hay una barrera profunda, individual, que no permite permear la sensibilidad de este problema. Esa es una de las respuestas a la pregunta que usted me hacía. Cuando yo soy mejor que los demás, yo no estoy listo para recibir lo que tengo que hacer. Sí. Ustedes dos acaban de reflexionar en torno a, soy responsable, tengo formación, pero tengo oportunidades de mejora. ¿Cuántos conductores lo hacen? ¿Cuántos conductores entienden que tomar licor y conducir es potencialmente peligroso? Tómese su cerveza, tómese su trago, pero no conduzca. Manejan mejor, dicen. ¿Correcto? Ahora, de nuevo, ¿qué tiene que ver el tiburón y el perro? Un ejercicio de evaluación de riesgo subjetivo. Y esa es la respuesta al problema de fondo que hay acá. No estamos en capacidad de medir adecuadamente el riesgo. Pasemos por favor a una gráfica donde ya vamos a experimentar un poco más el tema de por qué tiburón y perro. ¿Por qué le tenemos miedo a los tiburones? Porque el miedo, el riesgo, lo percibimos a partir, la siguiente por favor, lo percibimos a partir de una realidad colectiva. El miedo, nosotros asociamos el riesgo en la medida en que otros así lo expresen. El miedo no existe en la realidad del mundo en el que vivimos. El riesgo existe en la medida en que como sociedad entendamos o creamos entender que existe. Entonces, claro, los tiburones los asociamos a esas películas de Hollywood, séptimo arte, donde atacan y muerden y ¡ay, son terribles! ¿Cuándo hemos visto una película que hable de los perros asesinos? Jamás.
¿Cuál es el tamaño de los tiburones? Son animales enormes, 5 metros. ¿Cuál es el tamaño de un perrito? 30 centímetros, 40 centímetros. ¿Cuál es el peso de un tiburón comparado con el peso de un perro? Varias veces mayor. ¿Cuál es la capacidad de mordida de un tiburón y la capacidad de mordida de un perro? Pues ahí lo tenemos, 4.500 libras de presión son las de un tiburón versus 300 libras de presión. Entonces ustedes lo decían, no, yo el perro sí me muerde, pero me deshago, ¿vale? Tenemos unas variables de análisis con las cuales nos hemos hecho una realidad, y es que el tiburón es más peligroso que el perro. Ahora sí, devolvámonos por favor a la que teníamos antes, donde aparecen las palabras frecuencia y severidad. Ya explico qué es eso. Y es que no estamos midiendo el riesgo adecuadamente. Cambiemos las variables de análisis. No pensemos si los tiburones o los perros aparecen en el cine. Pensemos en dónde viven esos animales, cuál es el hábitat que ocupan. Entonces, usted lo mencionaba, don Roger, es que en realidad el tiburón vive en el agua. ¿Cuándo está usted expuesto al tiburón? Si usted practica actividades de deporte marítimo donde tenga que sumergirse, posiblemente se lo encuentra. Sí. Pero de resto, ¿cuándo se va a encontrar usted un tiburón? Eso es lo que en análisis de riesgo se llama frecuencia. ¿Cada cuánto estoy expuesto a sufrir ese daño? Los perros, ¿cada cuánto nos los podemos encontrar? ¿Dónde habita uno, dónde habita el otro? Ahora, ¿cuál es el entorno en el que vivimos? Pues permanentemente el perro está en casa, o está en el parque, o está en la calle abandonado. Los tiburones están o en el mar o en un parque de atracciones donde nos cobran por entrar. Y tengamos presente la capacidad de mordida de los dos animales, no perdamos esa variable, pero utilicémosla bien. ¿Cuánto se necesita de libras de presión para romper el hueso más grande del ser humano? 160 libras. Eso quiere decir que perros y tiburones tienen la capacidad de romperle al ser humano el hueso más grande. No quiere decir que todas las mordidas de tiburón son fatales y tampoco quiere decir que todas las mordidas de perros son amigables. Porque en la medida en que la mordida puede afectar otros órganos, el músculo, el sistema circulatorio, tenemos la capacidad de morir. Entonces, cuando usted mira las estadísticas reales de la incidencia de los animales, y por ahí hay una gráfica con muchos animalitos, y me ayuda producción por favor a presentarla, nos vamos a dar cuenta que si nos vamos por peso y por tamaño, no estamos haciendo el análisis de riesgo correcto, porque el que más mata humanos es un mosquito. ¿Cuánto pesa un mosco? Entonces, peso y dimensión no es el factor que más mata al ser humano. Pero contengámonos al perro y al tiburón, que es la discusión. Y si ustedes viajan en esa lista, que está en inglés desafortunadamente, pero por allá dice 17.400 dog siendo perro en inglés, para quienes no hablan ese idioma, lo que nos está diciendo es que en el año 2015, 17.400 personas murieron a causa de mordidas de perros. Y si usted navega por la lista, hasta el final de esa lista, usted encuentra el número 6 y la palabra shark, tiburón en inglés. Quiere decir que ese mismo año, 6 personas murieron por mordidas de tiburón. ¿Qué es más riesgoso? ¿El tiburón o el perro? Entonces, la pregunta que usted hacía, licenciado, ¿cuál es la causa que hay detrás de esto? Se resume en un simple hecho: análisis de riesgo incorrecto. Cuando una persona toma su celular, cuando una persona está cambiando el volumen de su radio, cuando una persona está discutiendo con su pareja mientras conduce, o lleva la cerveza al lado, peor todavía, y ojalá solo sea cerveza, por favor. sí. No o su porro, o va con su porro y conduciendo, peor. No está entendiendo que está agravando las condiciones de riesgo que de por sí ya existen en la vía. Mire, todos nos hemos calificado muy bien acá como conductores, y estoy seguro que usted en casa también dijo algo así como 7 para la calificación individual, y estoy seguro que usted dijo algo así como 5 para la calificación del hondureño promedio. Esos son resultados que se replican no porque sea Honduras, no porque sea América Latina. Esto lo he hecho en Estados Unidos, lo he hecho en Suecia, lo he hecho en casi todos los países de América Latina, y los resultados son iguales. Pero ahora le pregunto, como usted es tan buen conductor, dígame, ¿cuál es la distancia que se requiere entre dos vehículos para evitar un choque por alcanzamiento si viajan a 50 kilómetros por hora? Es más, ¿sabe usted cómo medir la distancia de dos vehículos cuando está viajando a 50 kilómetros por hora? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es la distancia de separación adecuada?
¿Usted en casa qué opina? ¿Cuántos metros necesito entre un vehículo y otro? Mi experiencia me dice, yo ando generalmente a... 10 metros. sí, pero es que yo ando un carro blindado y entonces cuesta más frenarlo. Yo me separo más de los carros. Quizás 25, 30 metros. Todo eso, muy bien. Aunque cuando ando con mi cervecita me acerco más. Sí. Ya sabes por qué le digo 4. Muy bien, comisionado. ¿Usted qué opina? ¿Cuántos metros deberíamos tener entre uno y otro? No, yo creo que unos Más. 30 metros es 30 una... metros. es En una- carretera abierta, En sí. carretera abierta, ¿verdad? 30 metros puede evitar, pienso yo, Lo un más posible, accidente que también por va a alcance. depender. Sí, sí. ¿va? Pienso yo que va a Puede- depender también de dónde estás. Si usted en casa está contestando esta pregunta y dijo cualquier número inferior a 25 metros, lamento decirle primero Va a que chocar. no tenía la información completa para contestar la pregunta. Porque no les dije si estaba lloviendo o si estaba en el clima seco. Sí. No les dije si estaba pavimentado o sobre superficie de arena. Pero suponiendo que tenemos unas buenas llantas, un coeficiente de adherencia de 0.75, que tenemos un vehículo familiar, que está el clima seco, el pavimento está seco y que estamos sobre pavimento, usted, en efecto, señores, necesitan 27.5 metros para evitar esa colisión. ¿Y cómo se mide la distancia? Con la regla de los 3 segundos. Y si no sabe qué es la regla de los 3 segundos, lo invito a que tome un curso de formación de conductores. Esa es la diferencia que hace que yo tenga la capacidad de responder adecuadamente en la vía a los retos que se me presentan. Las cosas pasan. El vehículo de adelante de pronto frena en seco. Hay un perro que se me atraviesa y lo quiero esquivar y por eso muevo mi vehículo e invado el carril contrario. Entonces, todo esto para decir que el componente humano que estaba mencionando don Roger al inicio de la charla es por la inadecuada medición de riesgo. De nuevo, cuando yo no mido bien el riesgo, cuando yo no entiendo mi rol en la vía, los siniestros de tránsito son más propensos a ocurrir. En la medida en que tengamos un análisis adecuado del riesgo y que tomemos las medidas necesarias para poder atender ese riesgo real que hay en la vía, entonces ese día vamos a mejorar las condiciones de movilidad. Discrepo un poco con el comentario del señor Roger, que como está creciendo el parque automotor, entonces claro, tenemos que tener más muertos. No, España es un fuerte ejemplo de cómo su parque automotor de casi 30 millones de vehículos transita y el número de muertos disminuyó en un 50%. Entonces sí se puede, sí lo podemos hacer, Ahí se sí pueden hay fuertes, formas de hacerlo. Con reglamentos severos. Y no en solamente España. reglamentos. No, pero solo permítame, es que me dejó picado Ricardo con eso de la regla de 3 segundos. Yo no voy a esperar un curso, que conste, lo puedo recibir. Dígame en qué consiste la regla de 3 segundos. Porque... Claro que sí, licenciado, muy fácil. Para usted que es un conductor y quiere aprender sobre la regla de los 3 segundos, observe el vehículo que va delante suyo y mire cuándo pasa por un objeto fijo en la vía, un poste de la luz, algún mensaje publicitario, lo que sea, y empiece a contar. 1, 2, 3. Cuando usted ha contado 3, usted debería pasar por el mismo objeto fijo. Esa es la regla de 3 segundos. Si se demoró 1 o 2, está muy cerquita. Aléjese, Le va a pegar. sepárese, está muy cerca. Usted no está listo para atender alguna frenada de emergencia. La regla de 3 segundos evita colisiones, evita lesiones, evita fatalidades. Yo siempre hago un ejercicio y se lo digo a mis compañeros. Si yo le digo a mis compañeros cuando llegan con sus notas redactadas, si yo comprendo esta nota, les digo, la va a entender el público. Y recuerden que nosotros vamos hacia todo tipo de público, hacia gente que solo hizo la primaria, gente que no hizo la primaria, gente que solo llegó hasta la secundaria, hasta educación superior. Entonces la nota debe ir bien redactada con sencillez para que la entendamos todos. Si yo no entiendo algo, esta nota no pasa. Tiene que irla a redactar de nuevo pensando en que yo quiero que la comprenda Que le medio mundo. comprenda todo. Vamos a ver si le comprendí. Vamos a ver si le comprendí. La palabra clave suya o las palabras claves. Inadecuada medición del riesgo. Quedé reflexionando. ¿Cómo no va a ser inadecuada medición del riesgo? Que en una curva, estoy viendo a mis compañeros camarógrafos, en una curva voy a 100 kilómetros y agarro el teléfono para ver qué mensaje me está llamando. ¿Cómo no voy a estar
pésimamente midiendo el riesgo, que voy en una curva, la cervecita al lado, me pierdo milésimas de segundo para echarme un traguito. Decir, ¿cómo no voy a estar midiendo horrible y pésimamente el riesgo si veo un rótulo que dice 40 kilómetros por hora, voy a 160 y le pongo más al acelerador? Tengo que accidentarme en cualquier momento o provocar ese accidente. Así lo comprendí yo. No sé si lo comprendí correctamente. Si lo comprendí incorrectamente y ustedes de los que los comprendió como yo, esperen un ratito para que nos dé la respuesta Gaviria y luego seguimos con don Rafael Barahona, el director de Vialidad y el representante de la Federación Internacional de Automóvil en Honduras. Estos son ejercicios para que reduzcamos las fatalidades de tránsito en Honduras. Miren que Ricardo Gaviria se atrevió a decir otra cosa porque estaba actuando como diplomático, no muy sensitivo, no quería como que nos sintiéramos ofendidos, pero dijo, esos porcentajes que están diciendo ustedes de 1.300 y un poquito más de muertes anuales en Honduras, es cierto que no solo ocurre en Honduras, y no es que por ser Honduras es que ocurren, pero es grave lo que les está pasando, es una pandemia, ¿no? Es una pandemia. Entonces, estos ejercicios hoy, si no podemos por otras vías, si no le tememos a la autoridad, si no respetamos las leyes de tránsito, y ya vamos a profundizar sobre esa expresión, no le tememos a la autoridad, no nos importa la autoridad. Por lo menos hoy en este programa estamos creando conciencia, porque hoy puede ser un amigo de nosotros, una persona que no conocemos, 6 muertos en la carretera del norte, una rastra se dio vuelta, una rastra cruzó la mediana, una rastra le dio un coletazo a un vehículo turismo, pero mañana puede ser uno de nosotros que quede tirado en cualquier carretera de Honduras, producto de no medir los riesgos cuando conducimos. Pausa y volvemos. Miren qué interesante. Ya vamos a continuar con el diálogo que estamos sosteniendo con Rafael Barahona, con don Roger Maradiaga Borja, con Juan Carlos Cuellar y Ricardo Gaviria. Principal problema para los accidentes viales es la inadecuada medición del riesgo. Y esto es muy personal. Hay otros factores. Pero lo primerito es, no estamos midiendo los riesgos. No estamos midiendo los riesgos y esa es responsabilidad nuestra, de cada conductor. Ya vamos a profundizar sobre esto. Pero antes, otro tema que venimos debatiendo desde hace días y que nos deteriora con facilidad las carreteras, las millonarias carreteras. ¿Cuánto se ha gastado en tener esa infraestructura vial que desde Tegucigalpa llega a San Pedro Sula? Millones y millones de dólares. Sí. Yo diría, Rafael, que para tener esa carretera como la tenemos ahora, con 4 carriles, sí, 5 carriles en algunos lugares, sí, ahí hay sus bastante 400, 500 millones de dólares. Sí, ¿sí? Sí. Entonces, ya a partir de la próxima semana, el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre va a instalar o va a colocar básculas móviles para verificar el peso del transporte de carga pesada. Por favor, comisionado Rafael Barahona. Sí, efectivamente, esos operativos van a iniciar la próxima semana. Hemos estado en procesos de capacitación actualmente de los inspectores y del equipo humano que va a manejar estas básculas. Tenemos 4 juegos de básculas que van a estar distribuidas a nivel nacional. Tienen la característica de ser móviles. No hay duda de que el sobrepeso en el transporte de carga genera accidentes de tránsito, daña las unidades de transporte, daña la infraestructura, la red vial del país, ¿verdad? Y todo eso va a empezar a ser sancionado, ¿verdad? Está también establecido como parte de los acuerdos que se suscribieron con las diferentes modalidades del transporte, entre ellos el transporte de carga. No pueden haber ya excesos de ese tipo, ¿verdad? Que ponen en riesgo vidas, ¿verdad? Daños a terceros, ¿verdad? Daños de la infraestructura del país, ¿verdad? Y sin duda alguna de que incide mucho también en las fatalidades de tránsito, ¿verdad? Todas esas cosas, primero Dios, se van a corregir. El recurso humano ya está capacitando.
tienen una característica muy importante las básculas que nos van a ayudar a reducir tal vez esos niveles que se han dado de corrupción o de colusión a veces entre quienes manejan la báscula y quienes están transportando la mercadería, ¿verdad? En tiempo real eso va a llegar, tienen toda la tecnología adecuada a la base de datos del instituto, ¿verdad? Y en el tiempo real se genera la multa si va con sobrepeso, ¿verdad? Entonces, una vez que es pesado el equipo, ¿verdad? Ahí nomás está la tecnología incorporada, le genera la multa si lleva sobrepeso y también de un solo va a la base de datos la información. Y si el transportista con experiencia y con la corrupción en las venas, a sabiendas de que lleva sobrepeso, se estaciona antes y le dice al manipulador de la vaca, mira, yo estoy consciente, yo llevo aquí 5.000 libras de más. Toma, te regalo 1.000 empiras. Bueno, esas son las cuestiones que debemos de corregir, porque siempre va a haber la forma de querer esquivar la ley, ¿verdad? Los operativos que nosotros realizamos son conjuntos con la autoridad de tránsito, con acompañamiento de la policía también, ¿verdad? Estamos involucrando también personal nuevo en esto, ¿verdad? Por eso estamos trabajando bastante en el tema de capacitación. Ya los equipos ya los tenemos, la próxima semana vamos a iniciar aquí en el departamento de Francisco Morazán, las capacitaciones las iniciamos la próxima semana en la zona norte del país y así gradualmente vamos a ir teniendo presencia. Como son básculas móviles, no van a estar ahí instaladas en un determinado lugar, ¿no? Tienen la característica que se van a poder mover a diferentes puntos del No como país. nuestros amigos de vialidad, que yo sé en qué puntito se ponen con la pistola en la carretera del norte para ver si voy a más de 100 kilómetros. Mira, yo antes de dar la vueltecita y entrar a la recta, allá han de estar, digo yo. Pero unos 500 metros comienzo a bajar la velocidad del propósito, se logra el propósito, pero por el se cual están ahí. Pero ahí, solo ahí en 2-3 kilómetros. Mire, allí las personas exageran con la velocidad. 100, No, yo 120. sé, yo sé. Más de alguno se ha evitado de tener un accidente por esos policías ahí. Por lo menos uno. Mire, perder la vida es algo invaluable. Entonces, de alguna manera, ese punto es estratégico para morirse por accidentes de tránsito. Es por eso que tenemos instalados ahí esos radares. Las personas, así como usted, que como ya sabe, entonces, es que ese es el propósito. Sí, antes de entrar a la recta, yo ya voy a 80, 90. Y por temor de usted, ¿verdad? Entonces... Son 700 lempiras de multa. No, y vea, y le sale barato que sean... Imagínese que pierda la vida. Pues. Sí. Eso es más... No, yo sé que no pueden estar en toda la carretera, pero eso me ha ido me ha ido concienciando de la necesidad de reducir la velocidad. De hecho, ahora, no entiendo cuando aparece un rotulito 40 kilómetros por hora, pero es que 40 kilómetros por hora es... A vuelta de rueda. A vuelta de rueda, digo yo. Mire, así están señalizados, ¿va? Yo pero sé que son... mire, actualmente estamos reformando la ley ahorita. ¿Verdad? En la reforma de la ley vienen otros artículos porque desde el 2005 la ley ya hay cosas que hay que quitarlas y hay otras que hay que agregar, ¿verdad? La ley está desfasada, entonces estamos transformándola y ya estamos trabajando en eso y creo que va a ser para mejor, ¿verdad? Para una mejor, la vialidad pues va a mejorar en nuestro país. Pero mire, está bien que lo hagan. Yo lo digo de esta manera, pero está bien que lo hagan. Esto más, si ustedes tuvieran unos 6, 7 equipos diarios en los casi 300 kilómetros, ¿cuántos kilómetros hay para llegar a San Pedro Sula? 250 de Tegucigalpa. Rotándose en toda la carretera y diariamente. Y si fuera posible, en la noche. Fabuloso, solo así vamos a ir creándonos conciencia. Bueno, la conciencia se va creando en las escuelas, con educación, no hay duda. Pero los que no entienden por las buenas, entonces con la multa. Y para eso necesitarían más gente y equipo, yo sé. 33,000 empiras es la multa. Cuéntenos, sobrepeso, las multas para quienes lleven sobrepeso. 3 salarios mínimos. 3 salarios mínimos. Transporte, 33,000 empiras. Pero hay veces que esa multa le sale más barata al transportista y al empresario que la cargó. No, pero es que el carro es detenido y tiene que venir el otro a hacer, a bajar el exceso de peso para ser trasladado en otra unidad de transporte. Muy bien. Sí.
porque está dañando la infraestructura además vial del país, ¿verdad? Que tiene un costo para el Estado y en esto hay muchos beneficios. 33.000 lempiras de multa. Solo en la CA5. Además de hacer el transbordo de la mercadería que va en exceso, ¿verdad? ¿Solo en la CA5 estarán estas básculas? No. No, tienen que estar Diferentes carreteras en del diferentes país. carreteras. Vamos a tener presencia nacional, estamos con estas móviles y vamos a instalar también básculas fijas en algunos puntos del país. ¿Cuándo exactamente comienzan ya? La próxima semana aquí, Francisco Morazán, Sí. ¿verdad? Y gradualmente vamos a ir haciéndolo allá en la zona norte, en la zona Atlántica, de Olancho también, ¿verdad? Vamos a tener presencia, vamos a estar desplegando esos operativos y las bondades del sistema es eso, ¿verdad? Que por lo menos en tiempo real vamos a tener la información en la base de datos, va a quedar registrada también ahí, en el momento se genera la infracción, si ese es el caso, ¿verdad? Si corresponde y vamos a ese proceso, pues porque es parte del ordenamiento y donde todos debemos de contribuir, ¿verdad? Y aquí, digamos, el sector privado tiene una alta responsabilidad en el sentido de no poner, porque los transportistas, ellos ponen sus camiones en las diferentes instalaciones logísticas del país, ¿verdad? Y ahí les cargan, ¿verdad? Ellos lo trasladan, pero el peso debe ser regulado por el dueño de la mercadería. ¿Y esa multa va a un fideicomiso o va a cuenta única de la multa, Tesorería sí, General? Va a las cuentas del instituto y el instituto posteriormente hace uso de un porcentaje y otro porcentaje lo transfiere a la Tesorería General de la República. Bueno, Rafael, muchas gracias, muchas gracias. Y muy bien lo que están haciendo. Y ojalá adquieran más básculas. ¿Cuánto cuesta cada una de estas básculas? Estas básculas creo que andan cerca de los 3 millones de lempiras, todas las básculas. Ya, todas las básculas? Sí. Vamos a probarlas, ¿verdad? Son nuevas, ¿verdad? Vamos a ir viendo nosotros el funcionamiento de ellos, la calidad de ellos, por supuesto, porque es un proceso que ya lo encontramos nosotros casi finalizado al recibir esta administración, ¿verdad? Faltaban algunos accesorios, algunas cosas que comprar para poder complementar todos los operativos y eso es lo que ha tenido alguna demora en el proceso. Pero para medir cualquier cantidad de carga, mira, no te las estallen estos carros con la barbaridad de productos que llevan. Con el mantenimiento adecuado, además se pueden estar muy bien, mejorando. Muy bien. Otro ejercicio como los que nos está aquí planteando don Ricardo Gaviria. Observen este video. ¿Fue en la capital de la República, producción? Fue en la capital de la República. Observen este video. Observen este video y pregúntense, ¿hay algún culpable aquí? Y reflexionemos sobre la inadecuada medición de riesgo del conductor del vehículo o el motociclista. Repitámoslo. Dentro de la rotonda tiene prioridad. Bueno, esos son consejos a raíz del accidente. Volvamos al accidente. Y aquí, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió? A la luz de todo lo que nos ha expuesto Ricardo Gaviria, vamos a escuchar su comentario. Antes de él, me gustaría escuchar al director nacional de Vialidad y Transporte, Roger Maradiaga, lo mismo que al representante de la Federación Internacional de Automóvil en Honduras, Juan Carlos Cuellar, y del mismo comisionado presidente del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Y después la opinión de Ricardo Gaviria, consultor de Movernos Seguros, siempre de la Federación Internacional del Automóvil. Después de la pausa. Yo dije hace unos minutos, cuando inició el programa, que la percepción que yo tengo, por todo lo que me cuentan a mí, es que fue el mejor director de tránsito. El nombre del mejor director de tránsito fue el coronel Luis Aguilar González. Desde los años 50, 60 y 70. Se formó en la Academia Nacional de la Policía Motorizada de México. Era oficial que con un simple reglamento de tránsito lo aplicaba al pie de la letra. Lo conocí muy bien porque trabajé con él. Los agentes de tránsito eran insobornables y al que le temían los motoristas era al que llamaban Pinocho por su nariz. Era yuca. ¿Quién te envió este mensaje, por favor, Carlos? Don José María Betancur. Saludos para el amigo José María Betancur.
Luis Aguilar González. Sí. Cerca de los 60. Me dice otro televidente que les pregunte a sus entrevistados de tránsito lo siguiente: ¿por qué permiten que no lleven triángulos ni conos reflectivos los buses, taxis, camiones, rastras, carros, etcétera? Y en su lugar ponen ramas, piedras, asientos y baldes o cubetas. Tengo años que ya no miro los triángulos, sino que un poco de ramas. Mire, no es dramatismo, comisionado, francamente. Somos irresponsables. Sí, bueno, yo pienso que sí. Bueno, ojalá que, y estamos trabajando en eso, en ser radicales, ¿verdad?, con la ley. A veces se quejan porque con el hecho de que usted no ande herramientas para cambiar una llanta, ya es una falta. Claro. ¿Verdad? Nosotros, desde luego, pues estamos fallando en ese sentido, pero estamos mejorando. Pero dígame usted, si nosotros aplicamos todo como lo dice la ley, quizás tienen que soportarlo, ¿va? Claro. Tienen que soportarlo y tiene que cambiar la persona, Claro. porque de repente se van a sentir oprimidas, de repente, ¿verdad? Pero es necesario que nosotros seamos drásticos en la aplicación de la ley, y sí, de esa manera es que puede cambiar el ser humano, empezando desde una llave de herramientas, o de lo mismo, de no andar conos, eso para en el momento de que tiene un accidente tiene que andar sus propios conos o sus triángulos. Mire, para a poder mí esas multas hacer de eso. ustedes por exagerar con la velocidad me han servido. Me han servido. Me han servido. Y esos consejos de ustedes, 60 kilómetros por hora. Cuando usted mire 60 kilómetros por hora, que es la velocidad máxima, por algo es que los entendidos ponen ese número y esa velocidad. ¿No? Sí. Y ahora trato de ceñirme a la velocidad que me dicen en la Son los de carretera. 40 que no le gusta. Sí. Porque mira que 40. La de 40, la que No, 40. pero es que son consejos que deben de, por ejemplo, vaya, nosotros estamos, aconsejamos siempre a la persona que si conduce no vaya en estado de ebriedad, eso se lo decimos, porque no lo hacen. Más bien la gente como que les dice uno sigan, ¿verdad? No obedecen la ley de tránsito. ¿Ves? Pero hay ¿por que qué no lo aplicarla. obedecen? Porque no son penalizados, Correcto. Es que básicamente. que se le revuelva a medio mundo, pero tiene que aplicar la ley. Ahora, yo sé que 1.800 agentes para el parque vehicular de Honduras Muy poco. Sí. es irrisorio. Es irrisorio la cantidad de agentes que tenemos. Bueno, miremos otra vez el accidente. ¿Qué piensa usted, comisionado? Roger Bueno, Maradiaga. de la moto, pues no hizo el alto, y ahí lo que puedo ver es una irresponsabilidad, ¿verdad? No ir atento a las señales, no ir atento, no ir manejando a la ofensiva ni a la defensiva. Usted puede ver ahí de que él pasó como que sin fijarse en ningún lugar, ¿verdad? Y provocó el accidente, ¿verdad? Así Rafael. que, Sí. Sí, no, ya el carro estaba metido en la rotonda, ¿verdad? Tenía el derecho, Sí. sin duda alguna, que se distrajo, no hizo el auto, no tomó la precaución adecuada ahí para meterse en la rotonda a la motocicleta. Sigamos mostrando el video, producción. Juan Carlos Cuellar. Sí, yo vi varios errores de varias personas. Número uno, lo único bueno que veo del motociclista es que iba bien amarrado el casco, porque no se le salió. Normalmente eso sale volando. De ahí la persona que agarra la rotonda, si va a doblar, o sea, si va a salir de la rotonda, tiene que ir por afuera, y va por adentro. Sí, Si también. ustedes se fijan, él hace un movimiento muy brusco que hace que el motociclista, si bien es cierto, va a exceso de velocidad, lo confundió. Se nota muy claramente cómo el vehículo que viene adentro de la rotonda de un solo sale y hace que Para el el otro motociclista pues se confunda y diga, bueno, yo pensaba que iba a ir a la otra salida. otra Ajá, salida. correcto. Mira, Correcto, él correcto. hace ahí un Muy movimiento bien. brusco. Sí. Entonces, todo esto afecta. Aparte de, como dijo Gaviria, hace falta ahí señalización de algún tipo. Es más, hay mucha señalización en el piso muy confusa. Vemos boyas, vemos líneas de diferentes colores. O sea, aquí hay cierta confusión
que puede afectar sobre todo a las personas que no son de Honduras. O sea, nosotros porque más o menos conocemos, pero recordemos que casi toda esta infraestructura es nueva. Y yo se lo dije al alcalde anterior, no puedes estar haciendo puentes si no das la educación suficiente de por qué estás haciendo el puente, qué velocidad se tiene que agarrar el puente, qué velocidad se tiene que agarrar en una rotonda. Hay mucha de educación que no se aplicó a la hora de desarrollar toda esta infraestructura. Y ahí vemos los resultados. Gente que se va hasta abajo, accidentes de ese tipo, es muy común. O sea, que lo que me estás diciendo, volvamos al video, esos videos me gustaría que me lo colocaran frecuentemente porque lo estamos analizando. Ese conductor del vehículo, si ya iba a salir, debió haber estado En el otro en el carril exterior. correcto. Si no iba a girar hacia su izquierda, Ajá. debió estar en el carril exterior. Sí. Si En iba a ese girar a la momento. izquierda, correcto, debió meterse en el carril interior. Y él se mete bruscamente. Pero viene en el carril interior y bruscamente se mete al exterior. Exactamente. Ricardo Gaviria. A mí me llama la atención que los vehículos tienen un aparatico que es tal vez de lo que menos se utiliza. Y son las señales para informar el cambio que uno va a hacer. También. Las llamamos direccionales en algunos países. Las vías aquí. Las vías aquí. No. Aquí le llamamos las vías. vías. La luz Perfecto, para muchas gracias. entenderse. No estoy notando que ninguno de los dos Nadie. haya señalado al otro cuál era su intención. No se le está informando al otro cuál es la acción que yo voy a hacer. Veo una superficie algo húmeda, si ustedes ven ahí una Sí. traza de agua, entonces qué tanto las llantas están en capacidad de adherirse a esa condición de la vía. Y de nuevo, la actitud defensiva, que es lo que don Roger estaba mencionando. Oye, puede que yo tenga la vía o no, pero tengo que estar pendiente de mi entorno. Correcto. No es simplemente el hecho de que yo tengo la vía, entonces yo paso porque paso. Así es. El resultado lamentable acá es que hay un herido, hay un lesionado, y entonces la pregunta que trasciende es, muy bien, ¿qué vamos a hacer con ese herido? ¿Cuál es el sistema de atención que le vamos a dar? ¿Cuál es el esquema de protección con que cuenta? ¿Y qué pasa si esa persona no tiene los recursos suficientes para pagar por la atención médica? Ahí queda, digamos, una reflexión, porque no solo quedarnos, digamos, en la revisión del hecho como tal, sino qué va a pasar más adelante. Ese señor está trabajando, ahora no puede trabajar, ahora va a tener una ¿Tiene rehabilitación. seguro? ¿No tiene seguro? Correcto. Entonces, hay muchos elementos que aprovechar, tanto desde lo que ocurre en sitio, como de lo que pudimos haber hecho para prevenir que sucediera. Ahí ambos no midieron el riesgo. Yo creo que es un tema donde los dos están Sí. justamente actuando de una manera no adecuada frente a las condiciones de la vía. Sí, ambos no midieron el riesgo. Ricardo, yo te quiero decir algo con toda sinceridad. Mira, no es nada inédito lo que nos has dicho esta mañana, pero te agradezco que nos ayudes a reflexionar y a recordar cosas elementales. Cómo no entender que hay más riesgo de provocar un accidente, de morirse en un accidente vial, si uno viendo las señales, las indicaciones en las señales no las respeta. ¿Cómo es que no vamos a entender que hay más riesgo de estrellarnos, de salirnos de la calzada, de irnos en un barranco, en un farallón, si vamos ingiriendo bebidas? ¿Cómo es que no vamos a entender que hay más riesgo de provocarle el accidente a otra persona que va conduciendo bien? Si nosotros vamos bolos dentro del vehículo, si vamos mensajeando o leyendo mensajes por el teléfono. Es lógico. Y muy bien que Ricardo Gaviria nos haya simplificado y recordado que los accidentes en un buen porcentaje los podemos evitar si medimos el riesgo. Cierto. Ya eso es personal. Puede ser muy mala la carretera. No pueden haber 100 kilómetros a la redonda policías de tránsito, pero si uno es consciente del riesgo que asume con su comportamiento al manejar el vehículo, si uno es consciente de eso, evita los riesgos y no le va a pasar nada. Cierto. Y es que a veces también, si no medimos los riesgos, paradójicamente hay personas que las que mueren son las que realmente no tenían ningún tipo de culpa. Eso pasa muchas veces. Lastimosamente así sucede. Yo he visto muchos accidentes en donde el culpable queda vivo y el inocente, el que no tiene culpa, queda muerto. Y entonces eso también tenemos que medirlo y tenemos que ser conscientes,
Por eso es que son este tipo de programas. Yo los felicito porque toman, ¿verdad?, en cuenta este tipo de programas. ¿Para qué? Para que la gente se eduque, para que tengamos conciencia y de esa manera pues evitar los accidentes de tránsito. Hoy, bueno, con este programa que estamos viendo aquí, la mayoría, ¿cuál debería ser nuestra actitud de ahora en adelante? Pues medir los riesgos, como estamos hablando acá. Y desde que salgamos ahora en la casa, no cansarnos, porque no dejar de hacerlo, porque si lo dejamos de hacer un día, quizás ese día, por no haber medido, ese día podamos tener accidente. Posiblemente aquí reciba una doble felicitación suya. Vamos con este video, por favor. Esos son los famosos piques en esta ciudad a las 11 de la noche. ¿Quién autoriza esto, comisionado? Francamente. No lo autoriza nadie. Mire. Nadie autoriza esto. Ya tenemos el taller lleno de motocicletas, lleno de vehículos, porque a nosotros nos informan en la universidad. Pero mire, estas personas tienen vigilando desde 2 kilómetros antes, entonces nos vamos con vehículos civiles. Y cuando ya estamos ahí, entonces ahí le salimos. Pero mire que allá hay patrullas. Mire que allá hay patrullas. ¿A dónde? Mire, ahí están las patrullas. Es decir, motorizadas. Ajá. Ahí está la gente del tránsito, ¿verdad? O de la ¿A dónde policía. será Ahí abajo a esto? la izquierda. Ujú. Sí. Mire, yo le voy a decir qué he pensado yo. Yo he pensado que esta gente tiene algún contacto con alguien de ustedes, yo no digo que con usted, pero con alguien que dirige los operativos. Han de haber pedido permiso oficial para... Y le dije, oficial, denos permiso de hacer esto, pero es que está prohibido. Está prohibido. Está prohibido, entonces no le puede dar permiso ningún oficial a esta gente. Yo aquí públicamente, yo le digo al ciudadano, ¿verdad?, que como usted decía, nosotros no podemos estar en todas partes. Por lo general esto lo hacen a la medianoche, donde toda la gente, cuando no hay muchos vehículos, pero por favor, si usted conoce a algo o sabe usted que enfrente de su casa o en alguna colonia se está llevando algún tipo de actividad como es los piques que tenemos, que terminan a veces en desastre, por favor denuncien, llamen por favor. Mire, no tenemos compromisos con ninguna persona que practica. Todos los jueves en la noche lo hacen, todos los jueves en la noche. Bueno, le voy a dejar mi número. Todos los jueves en la noche. Para que nos llame entonces. Y Para otra cosa, miren, yo les voy a decir algo. La juventud tiene derecho a sentir esa adrenalina, a lo que les gusta las motocicletas, andar a 300 kilómetros por hora, a lo que les gusta la velocidad en los vehículos, tienen derecho. Instituciones del Estado, fomenten el deporte, hombre, construyan una buena pista en la ciudad para que los jóvenes se diviertan en una pista. Allá ellos y el riesgo si dentro de una pista se caen y se lesionan, o de los automovilistas. Pero es más controlado. Es que pero la idea es esa, los jóvenes necesitan opciones, la gente necesita opciones de infraestructura para practicar los deportes de la velocidad que les gustan. De hecho, Renato, yo actualmente hace un mes soy presidente de la Federación Hondureña de Automovilismo. O sea, yo recién acabamos de hacer la nueva junta directiva y precisamente este es un tema para nosotros toral. Sabemos que Honduras es de los pocos países en todo el mundo que no tiene un autódromo. Entonces, en una de las reuniones que tuvimos con los presidentes de las diferentes federaciones en Condepa, pues se tocó el tema y para nosotros una gran ayuda precisamente sería, ¿por qué no? Ahorita la Fórmula 1 va a ser en Mónaco y es callejero, ¿por qué no permitirnos a nosotros hacer nuestras prácticas, pero obviamente controladas? Y obviamente de la mano de una federación internacional que obviamente tiene todas las medidas de seguridad como se hacen en Mónaco, pues. Pero ¿a dónde? Me preguntan arriba. Bueno, habría que hacer un análisis, Sí, ¿verdad? antes No es Cocoya hacer más. Budok las hacía allá por el Central Vicente Exactamente. Cáceres. Miren, Que aparentemente está medio habilitado, ya hemos hecho bueno, se podría. Pues. A mí me encantaría, Juan Carlos, tener un Alex Márquez. Claro. A mí me encantaría un hondureño con el perfil de Fernando Alonso. Yo soy un fan de Fernando Alonso, que ganó 2 Fórmula 1, es cierto. Últimamente ya no lo gana, pero a mí me fascinan los deportes de velocidad, pero no asumiendo esos riesgos en las calles y arriesgando la vida de otros. Sí. Jóvenes que practican esos deportes de velocidad,
presionen para que el Estado en el fomento al deporte, si hay una política pública al respecto, construya una autopista para que anden motociclistas y anden automovilistas, pero en un solo sitio controlado con estas actividades. Pero en la calle es un riesgo, ya sabe, me dicen, me están llegando mensajes que los jueves fijo están ahí. Vamos a la pausa y comentarios finales con don Ricardo Gaviria sobre toda esta temática que hemos abordado y otros elementos que para él son fundamentales que el Estado los reflexione. Todos los días nos movemos de un lugar a otro, buscando llegar a nuestro destino entre la rutina y el ajetreo diario, la cual nos impide percibir la importancia de una vida mientras conducimos, en un lugar en donde todos deberíamos ser iguales y darnos cuenta que compartimos un mismo camino, un mismo respeto. Mantén tu distancia de 1.5 metros, utiliza equipo de protección y visibilidad y respeta todas las señales de tránsito. Este es un mensaje de Fundación Diusa y Fundación Televicentro. La actualidad noticiosa está en tunota.com y estas son pues los titulares a esta hora de la mañana. Cifra de migrantes muertos en accidente de bus en México sube a 7. Hay 2 hondureños. Está pasando, aseguran bienes y más de 10 millones de lempiras al extraditado Juan Carlos el Tigre Bonilla. Hondureña con 8 meses de embarazo y su pareja mueren en accidente. Bueno, seguro que se nos quedan la mayor parte de temas sobre esto que es tan amplio que abordar. Pero yo me quedo con algo que para mí es valioso, esta expresión. Debemos medir los riesgos cuando conducimos. Así es. Ricardo no se lo ha inventado, no es inédito, pero lo ha venido a recordar en el momento oportuno a los hondureños. La inadecuada medición de riesgos de los conductores hondureños, tanto de los que manejamos turismos como lo de los especialistas en la conducción. Así que me gustaría una valoración general, Ricardo. No abordamos todos los temas, pero un mensaje que tú quisieras en función de lo que te han informado, de lo que has visto, que sea oportuno, aparte del que nos recordaste, para todos nosotros que tenemos problemas gravísimos en nuestras carreteras y en nuestras calles con la manera en que conducimos. Pues muchas gracias por la invitación. Hoy abordamos los 2 frentes más importantes de la problemática de siniestros de tránsito. La conciencia que hay que tener frente a esa medición de riesgos y a través de la evaluación del hecho, las consecuencias que se derivan de esa situación. Y en ese sentido, digamos que tenemos que empezar a pensar como país cómo vamos a atender las situaciones de las víctimas, cómo vamos a garantizar un acceso oportuno a esas víctimas. Desafortunadamente ocurren todos los días y tenemos que fortalecer el sistema de salud, tenemos que fortalecer la capacidad de respuesta, especialmente para las personas de menores ingresos. Y en ese contexto, la reflexión que le queda al país es cómo podríamos involucrar en la ecuación, incluir dentro de este debate el elemento de los seguros. La Organización Mundial de la Salud lo ha señalado, los seguros son un elemento que apoya tanto a la prevención como a la parte de la reparación, a la parte de la indemnización, de tal forma que logremos atender oportunamente a las víctimas. Entonces la reflexión no es solamente frente a cuál es mi actitud, sino qué pasa cuando yo le genero un daño a otro, cuando yo lastimo a otro, cuando yo le quito la vida a otro, y cómo a través del instrumento de los seguros podemos aprovechar todo eso que hay ahí, de tal suerte que contemos con los recursos, con la capacidad y con la infraestructura y la institucionalidad que nos permita reducir los muertos y reducir los heridos. Cómo tenemos mejor información, cómo tenemos oportunidad en la atención de las víctimas. Y esa reflexión, digamos que tendremos ya otra ocasión después para ampliar sobre ella, pero creo que Honduras está hoy en un punto de inflexión, porque la reflexión abierta, amable que hemos tenido toda esta semana con la participación de todos los actores, sociedad privada, entidades públicas, sociedades de víctimas, aseguradoras, etcétera, da pie para pensar que vamos a lograr un mejor mañana. Así es. En promedio, las fatalidades en Honduras crecen el 8%, de acuerdo con el registro de muertes violentas por siniestros de tránsito. Contrastado con el comportamiento del parque vehicular y el crecimiento de la población, los siniestros de tránsito se constituyen en una de las principales causas de mortalidad, no muy lejanas de las cifras de homicidios
que igualmente se registran. ¿Qué te parece? Mira qué dato es. Ya las muertes en accidentes viales están cercanas a las muertes por homicidio. Es una tragedia, bien lo dice Ricardo, este es un problema serio. Ojalá que el programa de hoy haya creado mucha conciencia entre los hondureños que nos han visto. La última pausa para escuchar los comentarios finales breves de Rafael Barahona, Roger Maradiaga Borjas y Juan Carlos Cuellar. Unos 30 segundos, por favor, Rafael Barahona. No, agradecidos con la invitación. Es importante seguir generando conciencia, ¿verdad? De parte del instituto, pues en el sector transporte, ¿verdad? Nuestro deber y nuestra obligación, entrarle de lleno a un proceso de legalización del sistema del transporte público y de ordenamiento a nivel nacional en todas sus modalidades y certificar a cada uno de los conductores, tanto de carga como de mototaxis, porque hay que llegar a ese nivel donde hay niños de 12, de 14 años conduciendo unidades de manera irresponsable. Ya no se le Eso no se puede permitir. Ahora se les va a obligar licencia a los de las mototaxis. Vamos a ordenarlos, vamos a legalizarlos, pero tienen obligaciones ellos con el Estado. Y una de ellas es la certificación de sus motoristas. Así es. ¿Comisionado? Bueno, agradecidos, ¿verdad?, con usted por habernos invitado para informar al pueblo y apelando a la responsabilidad de cada conductor al momento de tomar el volante. Como lo hemos dicho, nosotros como conductores, el 90% de los accidentes viales nosotros mismos somos responsables, así que mostremos responsabilidad al momento de conducir un vehículo y respetemos, ¿verdad?, las leyes de tránsito. Así que muchas gracias. A usted, comisionado Roger Maradiaga Borjas. Concluyo con Juan Carlos Cuellar, representante de la Federación Internacional del Automóvil en Honduras, cuyo presidente es Sebastián Pastor. Muchas gracias y muchas gracias pues a Televicentro y a ti, Renato. Yo creo que es importante que este tipo de programas se sigan haciendo porque como bien dice Rafael, pues crea conciencia. Yo creo que lo que aprendamos acá hay que llevarlo también a la casa, hay que decírselo a la gente, no solamente quedarse con ello. Y también creo que la educación vial no solamente es lo que recibimos en un aula, sino que igual que la educación generalizada que reciben los niños en sus casas, también en los vehículos, es importante que desde chiquito se le vaya enseñando, inculcando lo que es educación vial a los niños, porque de una u otra manera, pues eso va a generar menos Gracias, Juan Carlos. Y gracias a Ricardo Gaviria. Buenos días a todos.